Bienvenidos y bienvenidas al video podcast Diálogos del Ser, una propuesta del Centro de Pensamiento Ignaciano de la Vicerrectoría de Identidad Universitaria, con el cual deseamos explorar diferentes términos vinculados con nuestra identidad institucional. En este primer episodio nos acompaña un jesuita que actualmente estudia teología en la Pontificia Universidad de Comillas de Madrid, España, que ha tenido un trabajo muy bonito con las juventudes en Centroamérica a través de la Red Juvenil Ignaciana y que a nivel de Compañía de Jesús es conocido cariñosamente como Poncho. Alejandro, bienvenido, qué gusto que estés con nosotros en la Universidad de Landívar. Muchas gracias, Julio, por la invitación. Es un placer estar aquí empezando este video podcast. Muchas gracias. Fíjate que cuando nos enteramos de que venías para acá, no dudamos en invitarte a compartir con nosotros. Y hay una frase con la cual quiero comenzar esta conversación con vos. A lo mejor el autor te va a sonar porque quizá lo has leído mucho. Y la frase es la siguiente: no habría espacio para mí si yo no tuviera cuerpo. Esta frase es de autoría del filósofo francés Maurice Merleau-Ponty, que ha hablado muchísimo del término del ser del mundo, ¿no? Creo que ha sido él uno de los que ha acuñado este término a nivel de la filosofía y me llama muchísimo la atención porque ha visto el ser como tal más allá de la dualidad mente-cuerpo y ha explorado esa constante interacción del ser con el mundo. Estaba pensando también en que dos de tus compañeros jesuitas, uno de la primera compañía, Jerónimo Nadal, tenía una frase muy hermosa que decía de que el mundo es nuestra casa. Efectivamente. Y luego el padre Adolfo Nicolás también hizo referencia a que el mundo era el monasterio de los jesuitas. A partir de estas imágenes que son muy sugerentes, me gustaría preguntarte, Poncho, ¿cómo vos como jesuita y como arquitecto concebís el ser del mundo? Bueno, mira, la respuesta va a ir un poquito viciada porque efectivamente va siguiendo la propuesta hecha por Merleau-Ponty y retomando un poco la frase que decía, ¿verdad? Esto de que no habría espacio sin mi cuerpo, ¿verdad? Yo creo que parte de la investigación que hacía al finalizar la filosofía, a mí me interesó mucho la propuesta de este filósofo por la síntesis que hacía en el cuerpo, entendiéndolo como el ropaje que nosotros tenemos para ponernos en relación con aquello que nos rodea. Y entendiendo esto que nos rodea, que sería mundo, ¿verdad? No solo de manera material, que podría ser como la primera aproximación que nosotros tuviésemos, ¿no? Del hecho de decir, concebir el mundo como la materia, como lo físico, lo tridimensional, pero hay algo que el mundo tiene que ver un poco con las relaciones y que van muchísimo más allá de la materia, ¿no? Y que entra ya en el ámbito de lo espiritual, de lo inmaterial, de lo inmanente. Entonces, efectivamente, este ser del mundo, ¿verdad? Ser en el mundo implica estar en un continuo de relaciones con ese otro, ese algo que es totalmente distinto y que lo puedo reconocer en ese continuo de interacciones que tenemos. En ese sentido, hay un arquitecto, Juhani Payasma, que tiene también un planteamiento interesante y él habla de que cuando habitamos un espacio es cuando realmente entramos en conexión con el mundo. Me gustaría preguntarte qué áreas o espacios de nuestra cultura actual sentís que es necesario o urgente habitar. Mira, yo creo que algo súper importante en la era que vivimos ahora es el corazón. Y entendiendo el corazón, no como esta parte, yo creo que, quitándole la parte romántica, ¿no? ¿Verdad? Porque lo primero que se puede venir a la mente para muchos cuando hablamos de corazón es esta idea del corazoncito, ¿no? Pero sí como este habitáculo, ¿verdad? Donde está el fundamento de nuestras vidas. Entonces yo creo que como humanidad necesitamos efectivamente habitarlo, ser capaces de estar ahí. Y ese estar ahí implica el reconocernos verdaderamente con lo que tenemos y lo que somos. En la actualidad vivimos súper estimulados de muchísimas cosas, ¿verdad? Que hay alrededor de nosotros que de alguna manera nos hacen estar súper conectados, hiperconectados, en buena teoría. Pero esa hiperconexión de alguna manera nos desconecta.
Y no solo nos desconecta de los otros, del contexto mismo en el que vivimos, sino que nos tiene también desconectados de la raíz, ¿verdad? Y esa raíz también nos desconecta efectivamente del sentido de la vida. Entonces yo creo que uno de los espacios que necesitamos verdaderamente habitar, y cada vez más, es el corazón humano. Ya que tocaste el tema del corazón, me gustaría entonces que hablemos sobre el tema de la interioridad. A mí me llama muchísimo esa capacidad que Jesús tenía de conectar, ¿no? con historias, con metáforas. Creo que se adelantó mucho al trabajo de storytelling que se hace hoy en redes sociales. Fue un gran comunicador con cuestiones sencillas y me ha gustado mucho cómo él también ha presentado el tema de la interioridad. ¿Te acordás que en el Evangelio él dice aquello de que cuando quieras orar, entra en tu casa, cierra la puerta? Y eso me recuerda mucho a ese ejercicio de entrar en nuestro interior, ¿no? Como si nuestro interior fuera ese lugar en el que puede nacer la vida, pero donde también puede acabar la vida. También pensaba en Ignacio, ¿no? Ignacio, joven, convaleciente, hizo ese ejercicio de entrar dentro de sí y creo que eso fue lo que inició un camino diferente para él. Desde esta perspectiva me gustaría preguntarte qué experiencias significativas pensás de que podemos nosotros aplicar o generar en nuestros ambientes académicos para que nuestras comunidades universitarias, institucionales puedan conectar realmente con su interior. Mira, en línea con lo que te decía, ¿verdad? Esto de habitar el corazón, yo creo que de lo principal y que debería ser como el horizonte, lo que deberíamos de tender, es posibilitar experiencias de profundidad. O sea, el hecho mismo de vivir tan hiperconectados, tan hiperestimulados en este mundo de tantas distracciones, nos hace vivir también como en la superficie y que somos a veces incapaces de verdaderamente bajar, o sea, a lo profundo del ser. Y en relación a eso, ¿verdad? Para habitarlo efectivamente y entrar como en lo identitario, en lo propio de nuestro ser, porque no tenemos esa profundidad. Entonces yo creo que necesitamos experiencias verdaderamente que cimienten, vamos a decir, a las personas y que les posibiliten llegar a eso. Cuesta mucho, o sea, te sé decir que cuesta mucho, ¿verdad? Entonces, como academia, creo yo que es súper importante el poder posibilitar que los procesos educativos sean profundos y que no solo sean profundos, sino creo que también que tengan, estén focalizados, que el estudiante efectivamente en su proceso de formación y educativo se focalice en lo que está haciendo y que realmente, vamos a decir, guste, como diría el mismo Ignacio, ¿verdad? Guste eso que está aprendiendo. Porque en la manera en que gustamos las cosas, creo yo, podemos experimentarlas mejor, gustarlas más, conocerlas más. Ya que hablaste de sentir y gustar, dos verbos ignacianos tan importantes y no tan explorados, me atrevo a decirlo. Creo que también podríamos ahorita rumiar un poco esta expresión de Heidegger, el filósofo alemán, que aunque no era arquitecto como vos, creo que exploró esta frase tan hermosa, ¿no? En tanto que habitamos, construimos. En este sentido, y pensando un poco, Poncho, en el tema de la pandemia, ¿crees que han cambiado los espacios existenciales? ¿Hay novedad en la configuración de los espacios arquitectónicos? Mira, en la investigación que hacía en la filosofía, ¿verdad? Con la propuesta de Merleau-Ponty, él comentaba algo, ¿verdad? De cómo en algunas personas, por alguna necesidad, por alguna enfermedad, nuestros sentidos se miraban necesitados de algo, de una herramienta que al final se convertía como en una extensión del cuerpo para poder experimentar algo, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, vos que estás usando los lentes, ya los lentes son parte de tu cuerpo porque los necesitas efectivamente para poder ver bien, ¿verdad? Entonces, con la pandemia, creo que una de las cosas que ha cambiado en la existencialidad, en la vivencia del espacio, ha sido de que ahora estos elementos y la computadora y todo ese tipo de cosas se han vuelto como parte de nuestro ser, ¿verdad? Que fue lo que también nos puso la pandemia, ¿verdad? Que todos estábamos súper conectados porque, bueno, necesitábamos estar frente a una pantalla para recibir clases, para atender reuniones, para conversar con la gente que querías y tal. Entonces, de alguna manera, ya el espacio, la nube, está siendo como este nuevo
espacio, ¿verdad? Que efectivamente, de alguna manera, creo yo, no me atrevo a decir que lo habitamos, porque efectivamente no lo habitamos, pero estamos como en el riesgo de que eso sea al final parte de nuestro ser. O sea, que lo incorporemos a nuestro cuerpo y que caigamos también como en el riesgo de no percatarnos que eso nos está como cortando las posibilidades de sentir, de experimentar el mundo y de entrar en verdaderas relaciones, ¿verdad? Porque claro, ahora vamos a decir, nos comunicamos con un montón de gente. Yo te puedo decir, yo estoy en Europa, tengo mi familia acá en Centroamérica, de alguna manera tengo relación, pero a veces también está como el peligro de mantener esas relaciones desde fuera y no establecer relaciones verdaderas en el entorno donde efectivamente estás. Y creo yo que eso pasa mucho, sobre todo con esto de las redes sociales, ¿verdad? Que tenemos 20,000 seguidores, tenemos yo no sé cuántos amigos en Facebook y tal, y que al final la idea es como, bueno, ¿en qué espacio efectivamente estás viviendo esas relaciones? En esto del scrolling, ¿verdad? De estar y tantas emociones que nos generan, al final no son emociones profundas, ni son algo que vamos a decir que estamos verdaderamente tocando. O sea, el corazoncito que damos al final no estamos tocando la humanidad del otro que estamos viendo a través de la pantalla. Aun cuando nos podamos comunicar, que yo creo que eso es importante y ha sido esencial para la vivencia de la pandemia. Me gusta decir que nuestra vida no cabe en una historia, ¿verdad? No, para nada. Totalmente. Totalmente. Si ampliáramos esta mirada al contexto de Centroamérica, un contexto de profunda exclusión, y hablando también de que los espacios existenciales contribuyen a la construcción de espacios arquitectónicos, ¿cómo este proceso constante de interrelación, Poncho, hace posible la inclusión, pero también la exclusión? Mira, una de las cosas a las que yo llegaba en la conclusión con la investigación que hacía es que, bueno, una de las carencias que hay, ¿verdad? Yo como arquitecto, ¿verdad? De las carencias que experimentaba en la carrera y al tener el contacto con la filosofía, era la falta de formación en la ética, en el ejercicio, vamos a decir, de nosotros que vamos a decir que hacemos la propuesta de transformación de los espacios. Efectivamente hay una ética que a veces se reduce al cumplimiento de normas ISO y tal, pero yo pensaba en una ética mucho más profunda, en el hecho de pensar cómo las propuestas, vamos a decir, cómo los proyectos arquitectónicos o urbanísticos que nosotros hacemos, efectivamente cómo eso altera la vida de las personas. Entonces, pensando en eso, si yo creo si hacemos un vistazo a las ciudades que tenemos, ¿verdad? Desde ahí podemos ver de qué manera el espacio efectivamente se convierte en un elemento de exclusión, de discriminación, porque siempre en estos círculos de pobreza, ¿verdad? Que generalmente son los que están en las afueras de nuestras ciudades, o estos barrios o estos guetos y tal, donde las condiciones no son las mejores, efectivamente hay una relación, creo yo, súper estrecha entre lo que es el espacio en sí, ¿verdad? Y las reacciones y la manera de vivir y habitar de la gente, ¿verdad? Y generalmente, bueno, lo que tenemos es que, bueno, en los barrios pobres nadie está interesado en ir y hacer una calle. Nadie está interesado en ir y plantear un sistema de parques bueno. Nadie está pensando en construir verdaderamente vivienda que no sea la típica vivienda social que al final son unos 30 metros donde efectivamente eso no es una vivienda digna para un ser humano. Tener un techo sí, te dignifica, pero yo creo que va muchísimo más allá. Entonces ese tipo de propuestas creo yo que carece todavía la formación del arquitecto. A veces queda como esta propuesta de que el arquitecto tiene que generar elementos bonitos y funcionales, pero se nos olvida mucho la parte humanizadora. Y bueno, vamos a decir, hay otro elemento de arquitecturas hostiles, ¿no? De que lo que intentan hacer es como, vamos a decir, aquí en Centroamérica no se ve tanto, pero sí en países de Europa, donde en los parques ya tenés, vamos a decir, no tenés bancas grandes, o sea, tenés bancas donde ya se te dividen los espacios, porque lo que intentan hacer es que la persona que no tiene vivienda, pues no tenga un espacio donde irse a dormir al parque, ¿verdad? O sea, si le pones una banca muy buena, muy cómoda, pues vas a tener gente durmiendo ahí y no se busca eso, ¿verdad? Digo, yo creo que son ejemplos buenos para reconocer cómo el espacio efectivamente discrimina, pero también nos da la puerta a decir, si podemos llegar a eso es porque podemos hacer algo completamente opuesto, ¿verdad?
diseñar cosas, crear cosas que hagan sentir a la gente verdaderamente un ser humano con dignidad. Interesante y tan profundo, ¿verdad? Esto. Merleau-Ponty habla también de dos conceptos que a mí me gustan mucho. Uno es el concepto de la percepción y otro de la corporalidad. Cuando escucho el término de percepción, pienso mucho en tu compañero Franz Jalics, jesuita húngaro, que tuvo una experiencia horrible en la dictadura de la Argentina en 1970. Fue torturado y estuvo en una cárcel durante muchos meses. Y lo que a él dice que lo salvó fue la contemplación, ¿verdad? El tema de la percepción. Y luego dedicó toda su vida a compartir esa experiencia con otros, ¿no? Y luego, cuando escucho el término de la corporalidad, pienso en tu compañero portugués, Paulo Duarte, que está desarrollando un trabajo muy interesante con el cuerpo, ¿no? Recordándonos que somos cuerpo. Desde esta perspectiva, me gustaría preguntarte, Poncho, cómo la percepción y la corporalidad pueden ser dos elementos que podemos integrar nosotros, ¿no? En nuestro quehacer académico para configurar el modo en que estamos situados o nos situamos frente al mundo. Te pongo un ejemplo. ¿Cómo también estos elementos nos pueden ayudar a seguir repensando el tema del liderazgo o de la gobernanza de las instituciones de la compañía? Bueno, mira, yo creo que lo primero es educar en ese sentido, ¿verdad? De contemplar, de efectivamente experimentarnos cuerpo, por lo que ya decía al inicio, ¿verdad? De alguna manera, con tantos estimulantes que tenemos, ¿verdad? De alguna manera podemos decir que sí, que sentimos, pero ¿qué tanta conciencia tenemos de lo que sentimos? Yo creo que lo primero que hay que educar es la percepción, educar la sensibilidad. Bueno, entonces vamos a decir, yo creo que en los procesos educativos necesitamos efectivamente poder hacer capaces a nuestros estudiantes de ser personas que puedan contemplar, que puedan, vamos a decir, percibir el mundo, percibir su realidad y efectivamente haciéndose cargo de su propia corporalidad. En este sentido, bueno, yo creo que la propuesta ignaciana es muy del cuerpo, ¿verdad? Ignacio siempre en los ejercicios espirituales nos damos cuenta de cómo nos hace hincapié de que sintamos, o sea, de que seamos conscientes de lo que estamos sintiendo. Eso lo hemos ido perdiendo. Entonces yo creo que es importante educar a la gente en ese ámbito. Y también viene la otra parte de la mirada un poco negativa, ¿no? Del cuerpo. O sea, esta parte de que somos seres sensuales. Y entonces que se ha visto en algún momento lo racional sobre lo sensual. Entonces yo creo que al final somos seres integrales y nosotros lo que pensamos no simplemente lo pensamos porque tenemos el cerebro. Vamos a decir, tenemos todo un sistema que nos está dando insights, ¿verdad? Que nos está diciendo cosas de estas relaciones que tenemos con el mundo en el que estamos. Pero eso a veces no, o sea, nos volvemos tan racionales que no reconocemos esa parte, ¿verdad? De que al final lo que estamos pensando efectivamente, vamos a decir, es el resultado de un estímulo que nuestro cuerpo nos lo está diciendo, ¿verdad? O el hecho mismo, vamos a decir, de que las enfermedades, lo que vamos experimentando en el día a día, las ansiedades y tal, al final son respuestas que nuestro propio cuerpo nos está diciendo frente a algo que está ocurriendo en ese mundo que habitamos, ¿verdad? El cuerpo habla, dice toda la gente. Exactamente, así es. Entonces yo creo que, bueno, por ahí, ahora, con esto de las instituciones y los liderazgos y tal, bueno, lo primero es que si necesitamos educar la sensibilidad es porque ciertamente hay liderazgos interesados en que no la tengamos, ¿verdad? Y efectivamente vivimos en una sociedad que lo que pretende es que seamos seres del silencio, que no digamos las cosas. Y efectivamente para poder decirlas primero tenemos que tener la conciencia de que lo estamos experimentando. En filosofía hay un término que tiene que ver con justicia epistemológica, en el sentido de que, bueno, hay ciertas situaciones en tu vida que porque no tenés como el background, no tenés como el conocimiento sobre lo que estás experimentando, vamos a decir, como no estás educado en eso, te sentís incapaz para poder comunicarlo, ¿verdad? Entonces vamos a decir, en el ámbito de los abusos, no ahora, ¿verdad? Porque creo que ahora ha cambiado mucho la sensibilidad, pero tiempo atrás mucha gente que era incapaz como de decir,
estoy viviendo una situación de abuso, vamos a decir abuso laboral, abuso sexual, cualquier tipo de abuso que sea, pero era porque epistemológicamente, vamos a decir, no tenía la manera de expresar eso que estaba viviendo. Entonces yo creo que mucho de nuestros líderes, si quieren tener el poder ellos, pues lo que están interesados es que la gente esté incapacitada de poder expresar y decir las cosas que efectivamente están pasando, ¿verdad? Entonces yo creo que en el ámbito de la relación de educar la sensibilidad, de tener gente que sea capaz de sentir su cuerpo y de tener también como la asertividad de esas relaciones que tienen en el mundo, creo que es necesario en nuestros líderes que posibiliten eso, para que tengan equipos, tengan gente que sean capaces no solo de recibir y decir sí, ¿verdad? Vamos a hacer esto, sino que sean propositivos y también que sean personas de decir un momento, hasta aquí hay límites, necesitamos cambiar, eso que está usted demandando, que está diciendo no nos va a llevar a algo bueno, ¿verdad? Y esto tiene que ver también con el asunto de tener personas capaces de discernir, ¿verdad? Que no estén esperando que el líder simplemente les diga esto es lo que tenés que hacer, sino es como, bueno, aquí somos un cuerpo, somos un equipo, entre todos miremos qué es lo que necesitamos efectivamente, ¿verdad? Y creo que va un poquito en la línea de Francisco, ¿no? Con esto de las sinodalidades, que somos cuerpo, de que tenemos que pensarnos todo, porque en la barca al final vamos todos juntos y no es que unos se salvan y otros no. Entonces yo creo que por ahí necesitamos como esa parte. Pero es importante educar la sensibilidad. Fíjate que este año hemos estado desarrollando un proceso en todo el sistema universitario, en nuestras presencias, tratando de identificar cuál es la vocación particular de cada campus de la Landívar, puesto que no es lo mismo ser Landívar en Cobán que en Zacapa, como también no es lo mismo ser Landívar en Antigua Guatemala como en Quetzaltenango. Desde esta perspectiva, me gustaría preguntarte para cerrar esta conversación, cómo ese ser espacio existencial, como lo es la Landívar dentro de Guatemala, cómo desde este ser podríamos potenciar las cualidades, sensibilidades de nuestros estudiantes para que puedan convertirse en arquitectos del mundo y arquitectos de esa nueva Guatemala que soñamos todos y todas. Bueno, yo creo que de la mano con educar la sensibilidad es posibilitar personas que sean capaces de habitar efectivamente sus contextos. Y el habitar el contexto, ¿verdad?, implica como esta relación identitaria, ¿no? De reconocerme efectivamente ahí donde estoy. Y que, bueno, de la mano de lo que decías, ¿no? De cómo la Landívar en los distintos contextos en que está se puede manifestar distinta, ¿no? Y es porque efectivamente está habitando el contexto en el que se supone está. Entonces, yo creo que necesitamos personas conscientes de eso. Y efectivamente lo primero es como ser capaces nosotros de habitar los contextos más particulares. Yo creo que lo primero, el que hay que habitar y que sí, lo vuelvo a recalcar ahora, habitar el corazón en la medida que tengamos personas con una profunda y arraigada identidad en sus raíces, vamos a ser capaces también de tener personas que habiten sus contextos y que se sientan invitados a transformarlos. Porque la idea que está detrás, ¿verdad?, con todo esto que propone Pontí y Payasma es eso, ¿no? O lo que dice el mismo Heidegger. En la medida que reconocemos y que estamos verdaderamente identificados, es que nos sentimos llamados y capaces de construir, de ir haciendo, de ir posibilitando procesos y cambios que verdaderamente los necesitamos aquí en Centroamérica, frente a los contextos tan adversos que vivimos. Entonces, frente a tanta invitación que de alguna manera nos lleva a la superficialidad, necesitamos bajar, identificarnos, habitar, para poder transformar y construir esa sociedad que necesitamos. Muchas gracias por este primer diálogo del ser. Gracias a vos, Julio, por la invitación. Muchas gracias por habernos acompañado. Les invitamos a compartir este primer video podcast y estar pendiente de nuestra siguiente publicación.